Hola mis hermanos queridos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En estos días cercanos a la Pascua es necesario que nos tomemos un tiempo para reflexionar sobre el significado, el alcance que tiene para nosotros esta fiesta tan significativa y por qué es tan significativa. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla un nuevo pacto? ¿Qué es un nuevo pacto? Quiere decir que había un viejo pacto. Y es efectivamente ese viejo pacto que los judíos celebraban en el contexto de la Pascua Nueva que Jesucristo mismo celebraba. Y habla de la salida del pueblo de Israel de Egipto, cuando Dios les dice que ellos tenían que matar un cordero, pintar con su sangre las puertas de cada una de las casas de aquellos que formaban parte del pueblo de Israel. Y el ángel destructor, el ángel de la muerte, iba a evitar entrar a las casas que estaban marcadas con la sangre de ese cordero. Esa fue una señal. Más adelante, cuando el pueblo de Israel sale y está en el desierto, entonces Dios le entrega una serie de mandamientos que el pueblo debía seguir para ser parte de su pueblo. Entonces, en ese momento, Moisés da instrucciones a un grupo de jóvenes para que ellos hagan sacrificios de corderos. Entonces él toma la mitad de la sangre y la rocía sobre el altar, y luego del otro copón de sangre lo levanta y le dice al pueblo que Dios quería hacer un pacto con ellos y que los mandamientos y las palabras que estaban escritas para que ellos cumplieran iban a ser lo que ellos debían seguir y cuál era la voluntad de Dios. Entonces el pueblo responde: vamos a hacer lo que Dios quiera, vamos a seguir sus mandamientos. Entonces Moisés toma la sangre de ese sacrificio, rocía el altar, los libros del pacto y también a todo el pueblo. O sea, todo el pueblo fue rociado con la sangre y Dios selló un pacto con ese pueblo diciendo: ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios y los voy a bendecir. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, empieza a cumplirse lo que los profetas de Dios en el Antiguo Testamento anunciaban. Yo voy a enviar a un Mesías, a un Salvador, que sellará un nuevo pacto con ustedes. Y ese Mesías, ese Salvador, era Jesucristo. Y Jesucristo era el nuevo pacto. Por eso es que cuando usted escuche el nuevo pacto, el antiguo pacto, a esto se refiere. La Pascua era celebrada por un mandamiento de Dios todos los años. Y el padre de familia reunía a toda su familia, les hablaba todos los años de estas cosas, de cómo Dios los había bendecido para salir de Egipto, cómo Dios había hecho ese pacto en el desierto donde ellos se habían comprometido a cumplir los mandamientos de Dios, cómo Dios los había bendecido entregándoles la tierra prometida que les había prometido, digamos, valga la redundancia, hacía tanto tiempo y ahora cumplía. Entonces ahora estamos en un momento donde ese pueblo recibe esa recompensa que no fue por la justicia del pueblo, por el amor del pueblo, porque era ese pueblo, sino que era un regalo de la misericordia de Dios. Dios los había elegido para poder bendecirlos y la única cláusula era que ellos obedecieran sus mandamientos. Bueno, ahora los puse en contexto de lo que es la Pascua y quiero traerlos al tiempo de Jesús. Jesús también va a celebrar y festejar esa cena pascual que hacían los judíos. Y Jesús, como cabeza de esa pequeña familia, primera iglesia que estaba empezando a nacer, se reúne con sus amigos más cercanos, los más queridos, aquellos que lo habían seguido por un poco más de 3 años, habían visto los milagros de Jesús, habían escuchado las enseñanzas de Jesús, tuvieron tiempo a solas con el Maestro y conocieron
acerca del amor y la misericordia que movía el corazón hacia las personas. Ellos pudieron ver ahí que Jesús no tenía un corazón de condenación, no tenía un corazón de juicio, muy por el contrario, tenía un corazón de amor, un corazón de misericordia, que no estaba dispuesto a juzgar y atacar al que pecaba, como en el caso de aquella mujer que el pueblo juzgaba por adulterio. Jesús estaba dispuesto a abrazar, a perdonar y a reconciliar a aquel que estaba en pecado con Dios a través de Él mismo. Ese era el comienzo de demostrar ese nuevo pacto. Juan en su Evangelio, en el capítulo 3, dice, confirmando lo que yo estoy diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de su Hijo. ¿Entiende? Jesús no vino para condenarme ni a condenarlo, para juzgarlo, para decir sos un pecador, al contrario. Él vino para salvarnos. Y eso es lo que celebramos. Es por eso que en esa última cena que reconocemos nosotros como la Santa Cena o la última cena de Jesús, Él le dijo a los suyos, es necesario que dentro de muy poquito mi cuerpo sea entregado y sea quebrado y sea muerto y mi sangre derramada por ustedes y por todos los que crean en mí por la palabra de ustedes. Yo lo parafraseo un poco, pero ellos no comprendieron mucho el mensaje que Jesús les estaba dando. Ellos estaban con Jesús, no entendían eso de que Él tenía que morir todavía. Era un mensaje muy revelador e importante que Jesús les estaba dando, y ellos recién, después de que Jesús muere, después de que Jesús resucita y se vuelve a encontrar, y cuando el Espíritu Santo, después que Jesús se va al cielo nuevamente y llega y los llena en el tiempo de Pentecostés, a ellos se le completa el mensaje en su cabeza, en su corazón, de la increíble y maravillosa obra redentora que Jesús les había dejado. No solamente a ellos, sino que a ellos eran los responsables de llevarla y hacerla conocer en el mundo entero. ¿Y cuál era esa afirmación? ¿Qué es lo que ellos debían contar? El apóstol Pablo lo dice en el libro de Romanos capítulo 8, al principio, en los primeros versículos, y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a los deseos mundanos, los deseos del hombre, sino los deseos de Dios. Este mensaje trascendente es lo que ellos venían a traer y comenzaron a predicar y a enseñar a las personas. Hermanos queridos y amigos que en este momento están escuchando, esto es lo que nosotros celebramos. Ese intercambio de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario por nuestra vida eterna. ¡Qué maravilloso! Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, dice el apóstol Pablo también en Romanos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces seremos salvos. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvos. Quiere decir, si comenzamos a vivir una vida confesando a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, y ahora podemos decir como nuestra Pascua, Él es nuestra protección contra la ira de Dios, contra el pecado, contra la maldición de la ley. Entonces, por Él y solo por Él somos hechos puros y santos para poder presentarnos ante la majestad y santidad de nuestro soberano y eterno Dios. Dios no es un ser castigador, como quizás nos hayan enseñado nuestros abuelos. Su amor por nosotros fue y es y será tan grande y no se puede pensar ni imaginar, porque Él envió a su Hijo, al único Hijo, para que viniera a la tierra
enseñara acerca del reino de los cielos, muriera en la cruz, resucitara, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Se da cuenta que tenemos tanto para celebrar? Eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar en este tiempo. Pero si vos todavía que estás escuchando nunca tuviste este encuentro con Jesucristo, nunca recibiste esta Pascua de Jesucristo en tu corazón, hoy tenés la oportunidad. Abrí tu corazón, recibilo, simplemente delante de Jesús, a solas, decirle: Jesús, yo quiero que seas mi Pascua. Yo quiero hacer un nuevo pacto, recibir ese nuevo pacto que Dios me ofrece a través tuyo. Te abro mi corazón, quiero cumplir tus mandamientos. Quiero que seas mi Salvador. Y comenzarás a vivir una vida en Cristo Jesús. Por todo esto podemos decir: Jesús es nuestro Cordero del nuevo pacto. Es el mismo pacto que Dios quiere renovar con cada uno de nosotros. Felices Pascua. Que Dios los bendiga.